Somos el resultado de los libros que leemos, los cafés que disfrutamos, los viajes que hacemos y las personas que amamos. El 8 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer. Primero porque ese es el día en que se conmemora que luchamos por nuestros derechos y somos súper poderosas, pero empecé a preguntarme qué otras ventajas tiene ser mujer. Hace un tiempo empecé mi proceso de dejar los anticonceptivos orales y como yo no hago nada sin educarme al respecto, entonces te quise traer en este capítulo, también conmemorando un poco el Día de la Mujer, cuáles son esas ventajas súper poderosas que tenemos las mujeres a través de nuestro ciclo femenino y para decirte un poco que me reconcilié con el tema leyendo un libro. Así que por eso este es un capítulo de los libros que leemos y está relacionado con nuestro ciclo femenino. Si eres hombre, seguramente este capítulo no es tanto para ti, pero puedes enviárselo a tu pareja, a tu mamá, a tu hermana. Creo que esta es información de valor que todas deberíamos escuchar. Bienvenida, bienvenido a Amani Conecta con tu Esencia, un espacio para volver a ti, diseñado para inspirarte, reflexionar y crecer cada día. En Amani hablamos de sentido de vida y de cómo podemos reconectar con él a través de nuestra cotidianidad. Si este tema te interesa, entonces es momento de que te suscribas y actives las notificaciones para que YouTube te pueda avisar cada que tenemos un capítulo nuevo. Si eres mujer, seguramente este capítulo te va a encantar porque te voy a contar un poco a través de nuestro ciclo femenino, no solo el por qué esto es importante conocerlo, aprenderlo, abrazarlo y amarlo, sino también cómo puedes gestionar tu energía muchísimo mejor entendiendo las fases de tu ciclo. ¿Qué tiene que ver el ciclo femenino con el sentido de la vida? Recordemos que el sentido de la vida es aquello que de manera afectiva o racional nos da identidad personal y nos invita a tomar acción en nuestra vida. Hay muchas cosas que pueden impactar nuestra emocionalidad y en las mujeres principalmente esto está no solo relacionado con nuestro ciclo femenino, sino con todos nuestros cambios hormonales. Así que por eso considero importante que si nuestra emocionalidad impacta nuestras decisiones en la vida y la manera en la que tomamos acción, de manera indirecta impacta nuestro sentido de vida. Nos han enseñado el ciclo femenino como algo negativo y lo primero que te quiero contar es que leerme este libro me permitió reconciliarme un poco con el tema y entender que nuestro ciclo es una manera de gestionar mejor nuestra energía y de escuchar mucho más a nuestros cuerpos. También es importante como mujeres entender que no necesariamente estamos en crisis en algunas situaciones, simplemente son nuestras hormonas que pasan por un ciclo natural, maravilloso y que nos permite tener variaciones de energía a lo largo del mes, pero que seguramente en algunos momentos nos harán sentir un poco más abajo de energía y eso no significa que estés en una crisis existencial. Hoy en los libros que leemos vamos a hablar de En sintonía con tu ciclo femenino de Alisa Vitti. Ella es la mujer que creó la aplicación más famosa en el mundo para el control de nuestro ciclo menstrual que se llama Flow. ¿Por qué empecé a leer este libro? Siento que tengo un mal hábito o un buen hábito, depende de cómo lo veas, y es que cada vez que quiero empezar algo nuevo en mi vida o cada vez que tengo un cuestionamiento, busco qué libros hablan al respecto. Amo educarme a través de los libros porque siento que para mí es una manera muy fácil de conectar con el conocimiento. Siento que cuando lo hago a través de otro tipo de contenidos como los documentales o como otras cosas un poco más, para mí, pesadas de consumir, básicamente me quedo dormida y no empiezo a capturar toda la información que quiero capturar. Así que los libros son mi mecanismo para aprender. Dejé los anticonceptivos orales y tenía pánico de lo que pudiera causar en mí. Y fui al ginecólogo y su respuesta fue como, no, tranquila, vamos a ir viendo. Pero la realidad es que conozco casos de mujeres que han sufrido de temas de depresión o de ansiedad por dejar los anticonceptivos. Al final es una carga hormonal para tu cuerpo que mantiene reguladas tus hormonas del ciclo femenino y cuando tú la dejas es impredecible lo que puede pasar con tus hormonas. Entonces, como yo busco educarme un montón sobre las cosas que quiero hacer y sobre los proyectos que tengo, pues decidí leerme este libro que de verdad fue una curita para el alma. Este libro me enseñó muchísimas cosas interesantes y por eso decidí compartirlo con ustedes. Siento que tiene y no tiene relación con lo que hablamos en Amani, pero también creo que era súper importante en este mes que conmemoramos a las mujeres que hablara de este tema que siento que tuvo un gran impacto en mí y en la manera en la que me relaciono con mi ciclo. Mientras leía el libro hice un freeform porque literal yo soy súper ñoña al respecto de lo que leo, se los voy a mostrar y la idea es que se los pueda compartir cuando finalice un poco este capítulo. De hecho se los voy a dejar en la descripción, por acá está el hermoso freeform. Ahora sí les quiero contar todas las cosas que aprendí a través de este libro, pero primero te quiero hacer un disclaimer. No soy médica, no soy ginecóloga,
estoy hablándote un poco desde mi experiencia personal y desde lo que adquirí de conocimiento en un libro. Así que fin del disclaimer para que lo tengas súper claro. El libro describe nuestro ciclo menstrual en las 4 fases que nosotros conocemos y lo hace a través de la palabra power, pero sin la letra E. Entonces, la P es la fase de preparation o la fase folicular, que dura más o menos de 7 a 10 días y es la fase que ocurre justo después de que finaliza tu menstruación. Luego viene la O, que es la fase de opening o la fase ovulatoria, donde dura más o menos de 3 a 4 días y es donde estás ovulando. Luego viene la fase W o work, que es la etapa folicular, la fase folicular, donde dura más o menos de 10 a 14 días y esta fase se divide en 2 periodos, pero ahorita lo vamos a hablar. Y luego viene la letra R o rest, de descanso, que es la fase menstrual donde tu cuerpo pues realmente recibe la menstruación o te llega. Dura más o menos de 3 a 7 días en un periodo normal. El libro te habla de cómo funciona tu energía en cada una de las fases en diferentes ámbitos de tu vida. Alimentación, ejercicio, sexualidad, energía para lo que tienes que ejecutar en el día a día, maternidad inclusive, pero yo te voy a hablar solo de 3 temas: alimentación, ejercicio y cómo puedes enfocar tu energía hacia los proyectos que estás ejecutando. Creo que la forma más fácil de abordar el tema va a ser por fases, así que vamos a empezar sin darle muchos rodeos al tema. La primera fase es la P o preparation y es la fase folicular. Como te mencionaba, esta fase llega justo después de que finaliza tu menstruación y dura más o menos de 7 a 10 días. Se llama preparation porque literal tu cuerpo se está preparando para ovular, entonces tu cuerpo está empezando a subir todas las cargas hormonales que caen un montón cuando estás menstruando para poder asegurar que el proceso de ovulación ocurre. En esta fase tu sistema inmune está mucho más fuerte y es una fase que deberías enfocar hacia los nuevos comienzos. En cuanto a la alimentación, en esta primera fase tu metabolismo está mucho más lento, así que debes enfocarte a tener un buen consumo de fibra, buen consumo de verduras y también puedes suplementarte o complementar tu alimentación con probióticos o productos fermentados que lo que te ayudan es a mover un poco más tu flora intestinal. En cuanto al ejercicio, increíblemente tu cuerpo está en un mayor gasto calórico. Es diferente el gasto calórico que el metabolismo. Vuelve y juega, yo no soy médica, pero acá es simplemente para que lo sepas y te lo lleves de referencia y después lo investigues. En esta fase de preparation o en la fase folicular, tu cuerpo tiene un mayor gasto calórico, por lo cual puedes hacer más ejercicios cardio intensos que te hagan moverte un montón porque vas a tener una mejor pérdida de calorías o un mejor gasto calórico y también es una fase en la que tienes una mayor formación de músculo, entonces puedes entrenar pesado, puedes hacer ejercicios muy cardiezudos, les digo yo, y al final van a ser buenos para tu cuerpo porque tu cuerpo está en mayor gasto calórico. En cuanto a energía, que esto me pareció hermoso, tu cuerpo está en esa fase en donde puedes ser más creativa, en donde puedes planear mejor los proyectos que quieres emprender, en donde es una fase literal de los nuevos comienzos, donde planeas, haces brainstorming, haces lluvias de ideas, haces como estos ejercicios de creación porque realmente tienes la apertura de crear. Luego viene la O o opening, que es la fase ovulatoria. Como te decía al principio, esta fase tiene una duración más o menos de 3 a 4 días. Y te voy a decir una cosa muy interesante que aprendí de esta fase. Esta es la fase en donde tu temperatura está en el pico más alto, o sea, tu temperatura corporal. Una de las preguntas que yo me hacía al momento de dejar los anticonceptivos orales era, ok, ¿qué va a pasar con pues los métodos de planificación? Y entendí cómo funcionan estos dispositivos tipo Daisy. Estos dispositivos básicamente usan el principio de tu temperatura corporal y como en tu fase ovulatoria es tu temperatura más alta corporal, entonces así es como miden que estás ovulando. Súper interesante, ahí les dejo un dato para que se lo lleven. En cuanto a tu alimentación, tu metabolismo sigue estando un poco más lento, pero ya has cambiado de fase. Entonces, adicional a lo que hacías en la fase anterior, que era comer muy buenas verduras, comer muy buena fibra para mover todo tu metabolismo, también es importante que tengas un consumo más alto de antioxidantes como lo son los frutos rojos.
¿Por qué? Porque tu cuerpo está ovulando y eso empieza a generar un pequeño desgaste en ti y los antioxidantes te permiten hacer este proceso con mucha más facilidad. Otra cosa interesante de esta fase es que en esta fase empiezas a tener un primer pico de estrógeno, que es la hormona que asegura que tú puedas ovular. Esa hormona está asociada a los problemas de acné. Muchas veces cuando sientes que te brotas mucho con el periodo, puede significar que tienes picos altos de estrógeno. Entonces, para que lo investiguen y si quieren ahondar un poquito más en el tema y es tu caso, puedes investigar cómo puedes regular mejor tus estrógenos a través de la alimentación o inclusive del ejercicio o inclusive de buenos hábitos saludables. En cuanto a tu ejercicio, tienes un pico mucho más alto de formación de músculo. Entonces, venías de una fase en la que tienes un mayor gasto calórico, sigues teniendo un buen gasto calórico, pero adicional es una fase en donde formas mucho músculo. Así que esta es la fase para entrenar pesado. Si te gusta como tener esos músculos bien tonificados y entrenar pesado, esta es la fase para ti. Luego viene la W de Work o la fase lútea. Como les contaba en un principio, esta fase es la más larga del ciclo, más o menos dura entre 10 a 14 días y se divide en dos grandes como fases. En la primera parte de la fase lútea, tu cuerpo todavía tiene la energía de seguir ejecutando, de sacarla del estadio. De hecho, es una fase en la que en general tú estás buscando cerrar todos los proyectos que abriste en tu fase folicular. Estás enfocada en chequear actividades de tu checklist, en cerrar proyectos, en culminar cosas. Lo hablaba hace unos días con mi mejor amiga. Mi mejor amiga es muy chistosa. El otro día me dice como, amo que me menciones en tus podcasts, entonces, pero no es que la mencione porque diga, ay, la quiero complacer, sino porque en realidad hablo demasiadas cosas con ella, entre ellas esto. Y le decía como he empezado a entender que la fase lútea es como esa fase de cerrar cosas antes de la tormenta o cerrar cosas antes de que te llegue la menstruación. Es esa fase en la que sientes la energía de ejecutar, de hacer, de quiero terminar todo lo que tengo en el checklist antes de que me llegue la menstruación. Y yo pensaba que esto era una energía basada en ese principio, como ay no, antes de que me llegue la menstruación y me siento súper cansada, quiero hacer un montón de cosas. Realmente no, hormonalmente tu cuerpo está en esa fase en la que quiere chequear cosas de tu checklist. Pero te decía que esta fase se divide como en dos periodos. Entonces, en la primera parte tienes mucha energía de ejecución, mucha energía de acción y todavía mucha energía para temas como entrenar, pero en la segunda fase ya empiezan a caer todos tus niveles hormonales, empiezan a descender y por ende es importante que empieces a concentrarte en cosas que te desgasten menos de energía. También porque en la segunda mitad de la fase lútea es donde la mayoría de mujeres empiezan a sentir todos los síntomas premenstruales, que son los cólicos, a veces el acné, a veces la incomodidad estomacal, náuseas, hay mujeres que sienten como malestar de estómago, hay mujeres que sienten inflado el estómago, hay mujeres que sienten mucha fatiga, mucho dolor de cabeza. Todos esos síntomas que asociamos al ciclo menstrual comienzan en la segunda mitad de la fase lútea. Y acá te voy a contar algo interesante que también aprendí, no de este libro sino de otro libro. Uno de mis grandes temores al dejar los anticonceptivos era lo que pudiera pasar en esta segunda mitad de la fase lútea, en los síntomas premenstruales, porque cuando yo empecé acá como en infidencias a tomar anticonceptivos orales, lo hice a los 15 años porque tenía un problema de ovario poliquístico. Entonces los ovarios poliquísticos son como mini quistecitos que te salen en los ovarios y que tienen consecuencias en tu ciclo menstrual. Uno, periodos irregulares. Dos, tienen un gran componente como asociado a los síntomas premenstruales, entonces tienes dolores mucho más fuertes, tienes síntomas mucho más fuertes y pronunciados. Y lo otro es que tiene cosas como por ejemplo mayor acné, mayor vello corporal. Entonces yo empecé a tomar los anticonceptivos para controlar mi síndrome de ovario poliquístico. Y como yo tenía tanto temor de dejar los anticonceptivos por lo que pudiera pasar en mi cuerpo, yo vine como a informarme justamente todo lo que te estoy contando, pero yo dejé los anticonceptivos y empecé a darme cuenta que mi ciclo no estaba tan raro, o sea, como tan malo, como no me dolía tanto, no tenía tantos síntomas y dije, ¿qué está pasando acá? Recordé otro libro que me leí que se llama La Revolución de la Glucosa, de Glucose Goddess. Si no la siguen, por favor, háganse el favor de seguirla. Ella es científica y hace demasiados experimentos acerca de cómo manejar la glucosa en tu cuerpo. De verdad que ella tiene demasiada información de valor. Entonces, siguiendo como recordando un poco lo que vi en La Revolución de la Glucosa, ella en ese libro menciona que el alto consumo de azúcar está asociado a problemas hormonales como el síndrome de ovario poliquístico en las mujeres.
No te voy a explicar el trasfondo científico de ello, pero yo analicé quién era la Lina de los 15 años y quién es la Lina de hoy en términos de hábitos, sobre todo hábitos alimenticios. La Lina de 15 años tenía un consumo altísimo de azúcar. De hecho, por esa misma fase de mi vida fue que me diagnosticaron hipoglicemia, porque yo tenía un consumo demasiado alto de azúcar. Yo era la típica niña que desayunaba Chocolisto con Choco Crispies, me llevaba en la lonchera Chocorramo, productos ultraprocesados, paquetes, jugos Hit en cajita. En mi casa se consumía jugo de fruta con azúcar. O sea, yo crecí como en ese contexto, y si pienso en la Lina de los 15 años que se alimentaba de esa forma, digo, pues claro, como yo no iba a tener síndrome de ovario poliquístico, hipoglicemia y otros temas asociados al azúcar con el consumo de azúcar que tenía. Si yo miro la Lina de hoy, mis hábitos han cambiado un montón. He balanceado mucho más el consumo de carbohidratos, de proteínas, ya no consumo tanto dulce como el que consumía en esa época. Entonces empecé a sentir, de hecho mis exámenes también lo comprueban, primero ya no tengo hipoglicemia y segundo ya no tengo síndrome de ovario poliquístico. Después de hacerme los exámenes de control y de pasar el periodo de estabilización del tema hormonal, descubrimos que ya no tengo síndrome de ovario poliquístico. Así que solo para que lo sepan, la importancia de los hábitos alrededor de que tu ciclo funcione de la manera correcta es vital. Yo sé que muchas mujeres arrancan a tomar anticonceptivos, como en mi situación, porque tenían un problema asociado a su ciclo menstrual, y cuando vas al ginecólogo lo más fácil es decirte toma anticonceptivos y ya. Y si bien, a ver, esto también es importante para la vida sexual, no estoy en pro de dejar los anticonceptivos y volvámonos todas free, lo que sí te quiero decir es que puede que haya otras maneras de solucionar el problema del motivo por el cual empezaste a tomar anticonceptivos, para que lo sepas, te lo dejo ahí, es un dato, hay que darlo. Volviendo al tema de la fase lútea, en esta fase tu metabolismo empieza a estar mucho más acelerado. Por ende, también es la fase en donde te van a dar un poco más antojos de dulce. ¿Qué pasa con el metabolismo? Cuando empieza a acelerarse tu metabolismo, puede que tú consumas más rápidamente todo lo que ingieres. Por ende, es muy importante que en esta fase tengas un buen consumo de proteína y un buen consumo de carbohidratos de absorción lenta para que tengas mayor sensación de saciedad. Cuando tienes mayor sensación de saciedad, si bien tienes antojos, o sea, mentalmente tu cuerpo dice, qué rico esos antojos, cuando le preguntas a tu pancita dice, yo estoy bien, estoy perfecta, puedes no darme nada y yo puedo continuar con la vida. Por si no quedó claro, en términos de ejercicio, en la fase lútea, como estás en esta energía aún de ejecución, de accionar, puedes seguir entrenando pesado, pero cuando empiezas a tener la segunda mitad de la fase lútea y empiezas a sentirte un poco más cansada, puedes empezar a reducir la carga de tus entrenamientos y empezar a migrar a cosas un poco más suaves. Por último, rest o descanso, que es la R de Power. Es la fase menstrual, dura más o menos de 3 a 7 días, como te decía, en un ciclo regular, y esta es la fase que, como bien lo dice el libro, pues hay que descansar. Pero aprendí una cosa súper interesante de esta fase que siento que uno no sabe cuando simplemente le dicen como, ay, échate a descansar. En esta fase tienes mejor energía para analizar información, para conectar con tu intuición, para hacer introspección. Así que si hay una fase en la que tienes que enfocarte hacia ti, es esta. Inclusive es una fase en la que puedes sentir, por ejemplo, fastidio en términos de sexualidad. Si bien el sexo está asociado con el alivio a dolores menstruales, no sé si lo sabían, pero pues acá no te voy a hablar del tema. Sí quiero como hablarte de que puedes inclusive sentir como fastidio o repeler a tu pareja, y es normal porque tu cuerpo está enfocado en enfocarte en ti, como en hacer introspección. Pero si quieres y necesitas analizar buenos datos y estar como súper concentrada en lo que te dice la información, esta es la fase para ti. En alimentos es importante que consumas alimentos que favorezcan la producción de sangre, no para que te llegue más, sino porque tu cuerpo está teniendo una pérdida de sangre. De hecho, hay mujeres que cuando sufren de endometriosis, que es como perder mucha sangre en el periodo, sufren de anemia, que es como que ya sus globulitos rojos están muy bajitos. Entonces,
también es importante que en esta fase consumas en términos de alimentación productos que te ayuden a mejorar la producción de sangre. También puedes consumir productos como verduras cocidas, cremas de verduras, productos más calientitos, porque en esta fase, volviendo al tema de la temperatura corporal, en esta fase tu temperatura está muy baja. Entonces percibes más frío, por ejemplo, en general, como en tu cuerpo, y te sirve un poco más consumir cosas calientitas como cozy. Y en cuanto al ejercicio, yo sé que a muchas mujeres les va a costar que les diga esto, pero la realidad es que es una fase en la que deberías descansar. Ahora, como yo sé que esto les está costando, entonces puedes enfocarte en ejercicios menos pesados para tu cuerpo. Tu cuerpo está en un proceso de desgaste, está en un proceso en donde está perdiendo sangre, en donde te vas a sentir más cansada, en donde vas a sentir más fatiga en general, inclusive puedes tener síntomas como dolor de cabeza. Entonces entrenar pesado lo único que hace es empeorarlo y no te favorece tanto en términos de gasto calórico. Puedes enfocarte en ejercicios un poco menos pesados, yoga, pilates en esterilla, cosas un poco más tranqui para tu cuerpo. Quiero cerrar mis aprendizajes diciéndote que me reconcilié un montón con mi cuerpo. Es muy potente entender que no somos un sexo débil por tener la menstruación, que siento que es como a uno se lo enseñan cuando uno es niño. De hecho, hace unos días estaba en un evento, en el evento que les conté de la certificación de personalidad, y una chica contaba que a la hija, o sea, que la hija la llamó como súper preocupada, diciéndole como: ma, estuve en clase y me hablaron como de la pubertad y que voy a sufrir un montón de cambios y que un montón de cosas me van a pasar. Y, o sea, es una niña a la que le dan una información súper desenfocada, y así la recibimos todas, o sea, todas recibimos esta información, siento que de manera muy negativa. Si bien el mundo está cambiando un montón, todavía falta para que nos enseñen que esto es un tema de nuestro superpoder. Como lo dice Alisa en el libro, esto es un superpoder para nosotras y es una forma increíble de gestionar mejor nuestra energía y de no ceñirnos al ciclo regular que siguen los hombres. De hecho, yo no sé si ustedes sabían que los hombres sufren un ciclo hormonal de 24 horas. Es por eso que pues un poco nuestra dinámica laboral está diseñada con el ciclo de los hombres, con el ciclo de más o menos a qué hora empiezan a bajar su energía, a qué hora empiezan a producir hormona del sueño, a qué hora se les eleva el cortisol. O sea, todo esto está asociado como a los hombres. Y a ver, no estoy como dándote este discurso de cambiemos el mundo, pero sí quiero que cambiemos un poquito nuestro mundo. Por lo menos entender que nosotras sí tenemos un superpoder en nuestra energía femenina y que no lo tenemos que dar por sentado y tratar como de callarlo. Espero que este capítulo te haya gustado. A mí me encantó porque siento que les traje una información diferente, súper chévere, y además de algo que me encanta, que son los libros. Recuerda que si quieres conectar conmigo y con la información de valor que te entrego, puedes hacerlo a través de Instagram y TikTok en @somos.amani, y que si quieres estar conectada con la información que te entrego por acá en temas de sentido de vida, autenticidad y de cómo conectas eso con tu cotidianidad, entonces puedes suscribirte, activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando tenemos un video nuevo. Te mando un abrazo enorme y espero que nos veamos el próximo martes.